Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando. Vamos a seguir con nuestras clases de literatura para cuarto y quinto años. Vamos a trabajar hoy con la unidad 1, la clase número 6. Seguimos con los orígenes de la lengua, la evolución y expansión del castellano. Y hoy nos toca hablar sobre expansión, o sea, cómo el castellano va ganando hablantes, la cantidad de hablantes, y la fijación. ¿Fijación en qué sentido? Bueno, cómo va ganando en cuanto a escritura y estructuras gramaticales. La clase pasada estuvimos hablando sobre un poco el proceso en el que el castellano fue ganando la fijación. Hablamos sobre el castellano romance, que es esta lengua que está a mitad de camino entre el latín vulgar y el castellano moderno. Y hablamos acerca de cómo se fue comenzando a buscar la manera de ponerlo por escrito. Vimos que tuvo muchos años de evolución en forma netamente oral. Y bueno, finalmente estuvo la búsqueda de ponerlo por escrito. Vimos que se intentó con caracteres mozárabes, con caracteres latinos, con caracteres visigóticos. Bueno, triunfaron los caracteres latinos, el alfabeto que conocemos nosotros hoy en día. En la imagen que les estoy compartiendo acá tenemos un collage de los diferentes documentos que se ha conservado de alguna manera hasta nuestros días que demuestran estos intentos un poco primitivos de poner por escrito una lengua que todavía era muy imperfecta, que no tenía suficiente desarrollo estructural como para ponerla por escrito. Bueno, tenemos acá las jarchas y moaxajas, de arriba hacia abajo, la nodicia de quesos, el cantar de Miocid, los cartularios de Valpuesta, el último las glosas emilanenses, no están en orden cronológico, pero ustedes pueden consultar el video de la semana pasada en caso de que quieran repasar este tema. Son las primeras expresiones escritas del castellano. Después estuvimos hablando también la semana pasada sobre Alfonso X el Sabio, que le dio como un empujón muy importante a esto de la escritura en prosa del castellano, ¿sí? Hablamos sobre la Escuela de Traductores de Toledo, cómo Alfonso hizo esta doble jugada de convertir al castellano en una lengua preponderante, con el predominio político, que sirviera a los propósitos políticos, ¿sí? Para escribir leyes, para escribir la historia, pero al mismo tiempo tratar de convertir el castellano en una lengua que pueda ser vehículo de la cultura. Y entonces con esta habilidad de él para ver en profundidad y para proyectar también a Castilla como un reino fuerte en el terreno de lo cultural, hace traducir y genera obras de carácter científico. Y con esto le da un empujón muy importante al castellano en prosa, ¿sí? Habíamos dicho que la prosa es siempre más compleja para ser escrita y que por eso hay mucha tradición de literatura de carácter oral, ¿sí? Pero de carácter oral, sobre todo de poesía, porque la poesía tiene necesidades estructurales mucho más simples que la prosa, ¿sí? La poesía, al ser musical, permite una mayor flexibilidad que la prosa no permite. Entonces, como la prosa necesita una estructura sintáctica fuerte, tarda más tiempo en nacer, ¿sí? En encontrar toda esta serie de estructuras. Alfonso X fue además el director de esta gran obra de traducción y de generación de textos, y entonces al haber una única cabeza que coordine todo, la lengua evolucionó de un modo homogéneo, porque era él el que decidía, con un importante conjunto de eruditos de las tres culturas predominantes, él decidía cuáles eran los términos nuevos que iba a acuñar, traducidos del latín, acomodados al castellano romance, de qué manera iba a hacer determinadas estructuras para mantenerlas a lo largo de las obras, y que no fuera, si ustedes pudieran acceder y entender y tener ganas de ver el Cantar de Miocid, por ejemplo, que es un texto que es extenso y llega hasta nosotros en castellano romance, verían que la misma estructura gramatical aparece en formas diferentes cada vez, el mismo verbo aparece conjugado distinto cada vez que se lo necesita, porque no hay una sola cabeza que piense la lengua.
Alfonso X hizo un poco este trabajo de ser la cabeza que piensa de qué modo transformar estas estructuras para que sirvan al castellano y de qué modo, para qué lado encaminar la lengua. Bien, hay que rescatar por ahí, resaltar un punto importante, y es que el valor que tiene el poder político para influir sobre el uso de la lengua. Esta fuerza política que también rige sobre la lengua, y no voy a invertir tiempo de este video para mostrarles cómo hoy en día la política rige sobre las ideas a través del lenguaje, aunque en algún momento lo vamos a mencionar. Si la cabeza política es inteligente y es proactiva para lograr algo positivo a través del lenguaje, estas transformaciones con la fuerza, sumada a la fuerza de la política, dan un resultado positivo. Fíjense de qué modo el impulso que Alfonso X le dio al castellano repercute tantos siglos más tarde, ¿sí? 600 años más tarde, seguimos hablando de lo importante que fue el impulso de Alfonso X. Y de qué modo, cuando una política es destructiva de la lengua, eso también permea y tiene consecuencias a largo plazo. Muy bien. En este punto quiero que reflexionemos sobre esto y llamarles la atención sobre este punto. El nombre de nuestra lengua es castellano, mucho más que español, y les voy a explicar por qué. En la península ibérica se hablaba diferentes dialectos, ¿sí? Estos dialectos son todas lenguas hijas del latín que evolucionaron diferente en cada región de España. Había varios reinos cristianos que hablaban este latín mal hablado, pero con las particularidades con las que este latín vulgar evolucionó en esa región. De ese modo tenemos el castellano, que es uno de los dialectos, tenemos el leonés, el aragonés, el de Navarra, o sea, cada reino tenía, el catalán, por ejemplo, cada reino tenía su propio dialecto, su propio uso, ¿sí? Y el romance derivó en diferentes dialectos. ¿Por qué el castellano se impuso? Lo vamos a desarrollar en la clase de hoy. Se impone porque fíjense ahí en el mapa, el territorio que tenía Castilla para el siglo XV, porque ya estamos en el siglo XV, fíjense qué rápido pasa el tiempo. La parte amarilla es el reino de Castilla hacia 1490. El escudito es el escudo de Castilla, ¿sí? Se llama Castilla por los castillos que había en esa región en la época feudal. ¿Por qué el castellano se impone? ¿Por qué termina siendo la lengua de España? Por la predominancia política de Castilla, que, les repito, lo vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué llamo la atención sobre el nombre de que es castellano y no español? Porque ustedes saben que en España se hablan otras lenguas también, como por ejemplo el catalán. El catalán es de la zona del este del mapa, digamos, en la zona que ahora es Cataluña, que ahí está marcado como el Reino de Aragón en esa época. Se habla otra lengua y de hecho los catalanes, ustedes saben, los catalanes tienen serios planes de separarse del resto de España, y la lengua catalana tiene literatura escrita, tiene suficiente cantidad de hablantes como para constituirse en una lengua completamente independiente del castellano, a la misma altura que el castellano, el portugués, el francés y otras lenguas. La lengua catalana es también una de las lenguas romance. Bien, quisiera que sigamos adelante. Vamos a saltar al año 1452, ¿sí? Y quiero contarles, a propósito de la fijación de la lengua, cuáles son las cosas que intervienen en la fijación de la lengua. Esto de generar reglas para el uso es uno de los factores. Pero el otro factor de fijación es la escritura y las tecnologías de escritura. ¿Cuáles eran las tecnologías de escritura? A mano. Durante siglos se escribió a mano. Hablamos sobre los monjes copistas, cuando hablamos de las glosas emilianenses. Se copiaba a mano y era muy tedioso, muy costoso en tiempo. Más adelante, una de las formas de automatizar esta impresión fue la xilografía, que acá les muestro. Esto que ustedes ven es una plancha de madera que se trabaja, que un artesano trabajaba con herramientas para darle un relieve y funcionaba como un sello, ¿sí? Se entintaba, ahí están entintando
con un rodillo, pero se entintaban con una especie de almohadón de cuero, se entintaba y luego eso se utilizaba como un sello, se le ponía peso encima con una prensa y un papel debajo y así de ese modo se duplicaba. Pero imagínense que para duplicar de ese modo un libro era realmente muy costoso porque había que hacer una plancha por cada página, tallado a mano, y era realmente costoso en tiempo y en dinero, porque cuando esa pieza se desgastaba había que hacer una nueva, si se rompía o se arruinaba había que rehacerla y tenía muy poca vida útil. Entonces se busca algún tipo de tecnología para reemplazar la silografía. Y aparece, hay una imagen impresa en silografía, era muy común, se usaba bastante. Aparece este personaje llamado Johann Gutenberg. Este señor Gutenberg, nacido en Alemania, tuvo una idea muy brillante, al punto que su invención se siguió utilizando durante siglos y no les miento que hasta hace relativamente poco se seguía utilizando. De hecho, mi suegro trabajó en una imprenta y le tocaba el trabajo de fundir los tipos móviles que inventó este señor Johann Gutenberg. Ahora les voy a mostrar. Él creó esta imprenta, que se las voy a ampliar un poquito para que vean. Tiene una cama con una tapa. Ahí se ponía el papel, se cerraba esa tapa, se ponía debajo en la cama lo que vamos a ver ahora, que era una galera, así se llamaba, con tipos móviles, que ahora se los voy a explicar, y luego se bajaba con la palanca, se movía la prensa para apretar el papel contra los tipos móviles. Ahora les voy a mostrar un poquito más. Si quieren pueden ver algún video sobre la imprenta de Gutenberg para ver cómo funcionaba esto, si es que les interesa. Fíjense, esto que ustedes ven acá, esos cajoncitos, tienen adentro lo que se llamó tipos móviles. ¿Qué son los tipos? Bueno, son letras independientes, individuales, letra por letra, fundidas en plomo, ¿sí? Pero fundidas en sentido de espejado, ¿sí? Invertida. La A, por ejemplo, en vez de ser así, sería al revés, así. ¿Sí? Como si estuviéramos mirando en un espejo. ¿Para qué? Para que cuando se imprimiera al derecho, si ustedes me entienden. ¿Cómo operaba esto? Bueno, fundían letras sueltas, un montón de A's, un montón de E's, un montón de I, un montón de B larga, bueno, todo. Lo primero fue impreso en alemán, así que bueno, las letras que usa el alfabeto en alemán. Y se montan esas letritas en esa especie de plataforma que ustedes ven ahí, esa bandejita metálica, que se llama galera. Y se van armando las palabras letra por letra. Bueno, piensen que esto era una terrible tecnología en la época que había que tallar página por página. Esto permitía imprimir 4 páginas en simultáneo, ¿sí? Y reutilizar. Una vez terminadas esas 4 páginas, se desarmaba la galerada, se distribuían de vuelta las letras en los cajoncitos y se volvía a armar el siguiente texto para imprimir otras 4 páginas. Esas 4 páginas se imprimían, lo llamaba una cuartilla, que era una hoja grande de papel. El papel venía de China, debe ser un invento chino y llegó, no solo el coronavirus vino de China. Y bueno, era una hoja grande en la que se imprimían 4 carillas. Luego se doblaban 4, se refilaba, se recortaba y se cosía junto con otras cuartillas y así se formaban los libros. Bueno, este asunto de los tipos móviles, les decía que se siguió usando hasta bien avanzado el siglo XX. Mi suegrito trabajó fundiendo tipos móviles y en plomo. Hasta no hace mucho, mismo en Casa Editora seguían utilizando un sistema similar a este. Bien, lo primero que se imprimió fue una Biblia, la Biblia de Gutenberg en 1452, y el primer libro en castellano impreso con esta tecnología fue el Sinodal de Águila Fuerte, que se trataba de una serie de actas de un congreso católico de la provincia de Segovia. ¿Sí? Fue lo primero que se imprimió utilizando esta tecnología de la imprenta de tipos móviles inventada por este señor Gutenberg. En el próximo video vamos a ver qué más pasó después de esto.